Pues bienvenidos de nuevo a lo que vamos a hacer en esta tarde. Y como les habíamos instado a que ustedes entraran y pusieran en esa página o en ese WhatsApp activos, y algunas decían activas, quiero ser de su grupo. Hoy nosotros vamos a tratar algunas cositas, pero especialmente sobre G30 Influencer y también sobre las clases que ustedes habían estado teniendo y se han descarriado de las clases. A ver cómo podemos ayudar a que puedan retomar sus posiciones en clases en la universidad, o las personas que estaban en la Escuela de Liderazgo Eficaz, que puedan volver a tomar y a enfocarse en sus clases. Pero el primer tema que vamos a tratar es sobre G30. Sobre G30. Vamos a hablar de lo siguiente hoy. Vamos a hablar de por qué es importante que cada persona sea un G30 influencer. Le vamos a explicar qué es G30 influencer, cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos, cómo cuando inicio G30 puedo pasar a la segunda fase o estar en un equipo ya definitivo. El objetivo y propósito de G30. ¿Qué van a hacer los estudiantes que retomaron sus estudios? Y después de ahí vamos a entrar a las preguntas y respuestas que ustedes puedan tener. Esos son los tópicos que vamos a tratar en este día. Y a continuación, lo que quiero hacer con ustedes es compartir mi pantalla para que puedan ver el primer tópico, y es qué es el G30. ¿Por qué es tan importante el G30? Y cómo nos unimos, etcétera, etcétera. Estoy compartiendo pantalla. Perdonen mi computador, que es bastante rara o raro. Siempre está lleno de cosas. Pero yo sé que ustedes son flexibles y que no se van a fijar de esas cosas. Eso no. Voy a compartir esta presentación con ustedes primero sobre G30. ¿Qué es? ¿Cómo llegó? ¿Qué tiempo tiene que Dios nos dio esta visión para los diferentes ministerios? Por ejemplo, para hombres de gracia, ustedes que han estado en hombres de gracia, algunos, mujeres de gracia, jóvenes de gracia y niños de gracia de América. G30 Influencer, ¿qué es? G30 Influencer o influenciadores G30. La palabra G es gracia, 30 es un número, y la palabra influencer significa influenciador. ¿Qué es un influenciador? Alguien que influencia a alguien para hacer algo, sea positivo o negativo. Por ejemplo, en los países extremistas, a los niños les comienzan a enseñar cómo manejar un fusil desde temprano para que a través del odio que les inyectan poder dispararle a gente y matar. Y algunos de ellos le ponen a la gente adelante y le dicen aprieta el gatillo.
Esas personas son influenciadores para lo malo, pero nosotros somos influenciadores al servicio del reino de Dios, que es el gobierno de Dios establecido sobre la tierra. Entonces, G30 Influencer es una gloriosa visión que el Señor nos dio en el año 2019 mientras andábamos de misión en la República de Colombia. Esta visión es la misma visión dada a David, quien tenía 30 influenciadores, hombres valientes, personas que no tenían excusas para llevar a cabo las funciones. Y dentro de esos 30 valientes, hubo 3 que eran súper excepcionales, como ustedes saben, que no tenían temor para ejecutar las ideas del hombre de Dios. Ustedes recuerdan que en una ocasión David dijo que tenía sed, y en medio de los enemigos, esos 3 valientes entraron a un campo y fueron y le sacaron agua a David. Y recuerden que David ni siquiera quiso tomarse el agua porque dijo, sería tomarme su sangre. Pero eran personas determinadas a servir a Dios. Nosotros hoy somos personas que estamos determinados a servir a Dios a todo costo. Entonces, esta es la misma visión de David. Y más adelante les vamos a explicar qué queremos decir con eso. Un G30 influencer tiene características que debe seguir. ¿Cuáles son esas características? Debe tener cada influencer. ¿Cuál es la característica que debe tener? Debe tener una relación constante con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Dios requiere que cada creyente ore por lo menos 1 hora diaria. Eso es el mínimo requerimiento que Jesús pidió. Recuerden que se fue a orar y volvió luego a sus discípulos y los halló cansados, durmiendo, roncando. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. O sea, este mínimo de 1 hora. Un influencer es una persona que debe escuchar la voz de Dios para hablar según el Padre, como lo hacía Jesús, es decir, imitándolo en todo lo que dice. Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no inventaba, hablaba lo que el Padre decía. Muchas veces nosotros los ministros inventamos mucho y no hablamos lo que el Padre y lo que Jesús habla. Y por eso a veces duramos mucho tiempo y no podemos ver los resultados de lo que Dios quiere que veamos. No podemos ver la multitud que Él quiere que veamos porque la mayoría de las congregaciones han sustituido a Dios por las filosofías y por las cosas que se imaginan que Dios quiere decir. No, Dios es específico y habla claro. Un influencer es una persona que debe tener la virtud de la prudencia para no cometer actos que nos lleven a lamentarnos en el futuro. Por eso debemos comenzar limpios y terminar limpios. Y para eso hay que evitar algunas cosas. Evitar quedarse solo o sola con algún miembro del ministerio o iglesia que sea del sexo opuesto en lugares ocultos. Debe tener cuidado de dar consejería solo
o sola. Si ustedes, si son pastores, la consejería a un sexo opuesto debe darse junto. ¿Ok? Si usted es un ministro soltero que no tiene su esposa todavía, o usted es una ministra que no tiene su esposo todavía, bueno, siempre tenga en la iglesia, si es una dama, una anciana, o cuando digo anciana, no me refiero por vejez, sino una persona madura que pueda acompañarla a una consejería con un sexo opuesto solo, o viceversa. Entonces, eso es algunas cosas que le estoy diciendo antes de entrar realmente a la presentación G30. Cuando esté ministrando, evite colocar la mano en el pecho de una dama o una señorita. Eso es parte de las cosas que lo ayuda a cuidar su ministerio. Evite tener contacto físico con las personas, a menos que sean familiares muy cercanos. Debemos ser éticos y muy protocolares en el ministerio, especialmente en G30, porque nosotros, cada G30, aunque no tiene que ser de nuestro ministerio y puede ser de cualquier ministerio del mundo, pero nosotros con cada G30 queremos tener parámetros y principios. El respeto a los demás debe ser nuestra insignia, que cuando la gente nos vea diga, oye, estos son gente de respeto, estos son gente que tienen ética, estas son personas que no son rústicas, sino que son personas que tienen clase para una vida ministerial. Entonces, vamos a entrar en la visión G30. Ustedes que han estado en Mujeres de Gracia, Hombres de Gracia, ustedes saben que algunos de ustedes bregan con cientos y cientos de personas. Por ejemplo, hay personas que le hemos entregado 500 personas para dirigir, 400 personas, 300 personas, etcétera, etcétera. Pero ha sido muy difícil a través de los años este trabajo. Entonces, de ahí es que el Señor nos da la visión G30. En la visión G30 habrán 4 pasos nada más, no son 8 ni 10 pasos como en Mujeres de Gracia de América, Hombres de Gracia de América, Jóvenes de Gracia de América o Niños de Gracia de América. Toda el organigrama de la Embajada de Gracia con esos 4 ministerios, nosotros lo cambiamos al ministerio G30 Influencer. Y hay 4 pasos. El primer paso es de director, segundo paso es de vicepresidente, tercer paso presidente y cuarto paso presidente internacional socio. 4 pasos nada más y antes habían 16. Simplificado a 4. La visión G30 Influencer tiene 5 pasos específicos donde nosotros, el Señor nos manda a concentrarnos. Lo primero es educación. G30 Influencer es educación. Quiere decir que en G30 Influencer una persona puede estudiar desde un discipulado hasta un PhD, que es el grado más alto que existe de educación, especialmente en los Estados Unidos. O sea, puede hacer un discipulado, puede hacer liderazgo, puede hacer certificados, puede hacer diplomados, licenciaturas, maestrías, doctorados y PhD en diferentes ramas.
más algunos otros 20 cursos, como algunos cursos que hemos estado dando. Por ejemplo, el curso de coaching, para aprender cómo ser un coaching internacional, certificado por una universidad, una de las universidades que representamos en el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Puede ser un curso de periodismo. Puede ser también el curso de periodismo cristiano, que estamos comenzando a dar cursos de periodismo cristiano para que los cristianos sean buenos periodistas y no estén hablándole mentiras, muchas mentiras a la gente, sino que haya un equipo que cuando diga algo, la gente diga, no, eso lo dijo el centro de periodismo tal, que salió de G30 Influencer y de la Embajada de Gracia. Eso es, si dijeron eso, eso es así. Entonces, lo primero es educación. Lo número 2 que estaremos enfocándonos es negocios. ¿Por qué negocios? Porque en los tiempos pasados, muchos de nosotros nos convertimos y con muy buenas intenciones nos enseñaron la palabra de Dios, pero algunos de nosotros nos subieron a veces a una montaña diciendo, espera el Señor aquí que ya viene, es mañana que viene. Entonces estábamos fuera de la palabra porque nos tapareteaban en un sitio. Yo tengo amigos que entraron en estudios bíblicos esperando que el Señor venía, pero ya, y leyeron la Biblia quizá algunas 30 veces, pero todavía el Señor no ha venido. Entonces el pueblo de Dios, mientras el día dura, dice la Biblia, hay que trabajar. Entonces una de las cosas que le enseñaron al pueblo fue la Biblia y la salvación en muchos aspectos, pero no les enseñaron a tomar posesión de lo que su Padre tiene, su Padre Dios tiene. Y nosotros no solamente vamos a enseñar negocios, y lo estamos haciendo. Por ejemplo, yo tengo más de 30 años de experiencia de negocios y tengo un PhD en negocios, en administración de negocios. Es uno de los doctorados que tengo. Y nosotros vamos a preparar a la gente para que sean dueños de negocios y que puedan competir en el mercado, en la plaza de mercado. Nosotros no podemos seguir en que los impíos arriba de nosotros están manejando billones y billones y billones en trading, en intercambios y en inversiones electrónicas, billones y billones, mientras nosotros estamos pelando poco y bailando hula hoop, una cosa que se ponen en la cintura los niños, las niñas, y comienzan a mover ese aro. Eso se llama hula hoop. Entonces nosotros, es el tiempo que despertemos. Y en el 2006 el Señor me dijo, saca a mi pueblo de la pobreza. En ese tiempo mis negocios en los Estados Unidos se habían caído o se estaban cayendo. Terminaron de caer en el 2008, pero en el 2006, cuando se estaban cayendo, fue que el Señor me habló de sacar su pueblo de la pobreza. Y yo le dije, Señor, ¿cómo lo hago si mi negocio ahora no es tan bueno? Pero el Señor lo que quería, que estableciéramos un sistema para que su pueblo pudiera prosperar y poder tener que enseñarle a los incrédulos que muchas veces no respetan a los pastores ni a los ministros porque creen que no son dignos, porque siempre los ven, la mayoría de veces, en pobreza, en miseria, y ven a los hijos en los peores colegios mendigando. Y este tiempo ya se acabó. Este es el tiempo de que nosotros volvamos a conquistar.
Y una de las cosas que estamos haciendo en G30, en un tiempo, vamos a tener quizá nuestros propios productos y nuestras propias cosas. Y más adelante usted le va a gustar mejor lo que está sucediendo. Entonces, educación para que la gente aprenda. Número dos, negocios. Y muchos de ustedes van a ser dueños de sus propios negocios en cualquier país que estén. Y así poder traer el corazón otra vez a sus hijos que por años y años han sufrido y no han tenido una respuesta. Han visto a papá siendo un hombre fiel, a mamá siendo una mujer fiel, ayunando y orando, buscando la presencia de Dios, predicando a la gente en la calle, fieles y determinados para morir por el evangelio, pero han vivido una vida de pobreza y la ecuación no cuadra, porque el evangelio y la pobreza no tienen nada que ver. Jesús dijo, y a los pobres tendrán con ustedes, pero es para que ustedes les suplan a los pobres. Eso no es una función del gobierno, es una función de la iglesia. Pero ¿cómo podemos suplir si no tenemos? Entonces, por eso nos levantamos y nos ponemos en la brecha. Y hay cientos de ustedes que también se van a levantar y a una voz vamos a reconquistar lo que nos pertenece. Número 3, estamos trabajando en la cooperativa de servicios múltiples COSEMU. COSEMU es una cooperativa donde las personas que sean parte de G30 podrán y que tengan deseos de crear algún tipo de negocios, podrán hacerlo, porque la cooperativa se pondrá como garante para que esa persona pueda lograr el dinero que necesite para poder trabajar en lo que ella quiera. Si es en ganadería, porque tenemos que ser productores de carnes. Ahora mismo la carne van a comenzar a falsificarla. Hay lugares que usted, por ejemplo, China es especializado en eso, que usted compra un pedazo de carne y usted cree que está comiendo carne y lo que está comiendo es carne, ¿cómo es que le dicen? Carne sintética. Carne sintética. Carne sintética. Usted no está comiendo carne, lo que usted está comiendo es basura, pero igualita que carne, porque le meten los químicos igualitos que saben a carne, lo preparan, porque son gente que están en un laboratorio y tienen espíritu demoníaco para poder falsificar. Especialmente ese país que termino de mencionar, fueron los que produjeron el COVID para destruir la humanidad y lo que hicieron acompañado de algunos médicos americanos es algo llamado gain of function, y eso gain of function es una proteína que le meten a ese virus para que pueda crecer y matar más rápido. Y aquí hay gente que van a ir hasta la cárcel por eso, que son altos científicos aquí en este país. Entonces así mismo te falsifican la carne, te falsifican todo. Entonces la agricultura te la falsifican. Entonces, ¿qué queremos? Que la cooperativa de servicios múltiples COSEMU le dé la facilidad a la gente para crear ganadería, agricultura, microempresas, educación, centro educativo, salud, comunicaciones, panadería, restaurante, sastrería, corte y costura, repostería, manualidades y cientos de cosas más que ustedes podrán hacer e instar a las naciones a hacer. Es tiempo que los cristianos comiencen a producir su carne, sus víveres, sus gallinas,
tu leche. El tiempo que nos queda vivir sobre la tierra no podemos pasarlo esclavizados sin tener una voz. Tenemos que solucionar problemas. Entonces esa será la función de la cooperativa de servicios múltiples, COSEMU. Es una cooperativa que se pone en la brecha por usted para que usted logre los fondos donde usted pueda crear su microempresa o su macroempresa. Entonces nosotros hemos comenzado a trabajar en eso. Número 4. La iglesia tiene que tomar las comunicaciones, porque a través de las comunicaciones impías nos están metiendo todas las cosas que quieren. Entonces la iglesia tiene que comenzar a ejercer fe para tomar la radio, la prensa, la televisión, las redes sociales. Pero podemos comenzar digitalmente y luego tomarlo correctamente como es. Pero tenemos que tomar una decisión y cambiar la mentalidad de esclavos a tener que trabajar para alguien 20 años y que nos esté pateando y nos esté menospreciando. ¿Por qué? Porque nos falta la educación, nos falta el entendimiento, nos falta el consejero que nos diga cómo comenzar un negocio, por ejemplo, de pizzería a domicilio. Cómo hacer una base de datos, una clientela. Nosotros en G30 Influencer no solamente nos vamos a ganar las almas para Cristo y que nuestra iglesia va a crecer y nuestro ministerio, pero también vamos a crecer en un conocimiento integral sin ningún tipo de ignorancia. Y es muy importante que entendamos que tenemos que hacer eso. El último punto, que debería haber sido el primero, vamos a tomar la salud. En los Estados Unidos y diferentes países del mundo hay miles de médicos pagados para asesinar gente. Así como ustedes lo oyen. Tienen licencia para determinar si una gente puede vivir o morir. Por eso creo que este es uno de los países de mayor eutanasia. Mira lo que pasó con el COVID. Miles de ancianos murieron porque le mandaron el COVID para que murieran. La eutanasia. Cuando nosotros tengamos control de los hospitales, de microclínicas en diferentes lugares, en clínicas dentales, podamos ejercer influencia para conseguir ambulancias, podamos abrir farmacias con médicos capacitados, que tenemos muchísimos, pero no ha habido liderazgo para pararse y decir, bueno, yo voy a hacer algo. Cuando nosotros podamos hacer eso, ahora los ancianos van a tener un mayor trato en los hospitales, los niños. Ya no va a haber gente diabólica que están para matar gente y mandarla o al cielo o al infierno. No, vamos a tener gente que van a dar prioridad al poder de Dios y a la oración. Cuando alguien llegue, un equipo le va a ministrar sanidad en el nombre de Jesús y viene el médico para detectar qué sucedió. Don Norsa, un médico principal y otro médico más, con un equipo de 4, podemos tener clínicas de hoy de 10, 12 habitaciones. Podemos tener cuidado urgente para la gente que hay que estabilizar, que lo llevan a un hospital y en lo que le están preguntando por el seguro y por esas cosas la gente se muere, pero que podamos estabilizar y después hablamos de otra cosa, pero que la prioridad sea la vida. Eso es lo que queremos. Entonces G30 Influencer está número 1 en educación, número 2 negocios, número 3 cooperativas o cooperativa, número 4 comunicaciones, número 5 salud.
Cuando nosotros tomemos posición de eso, posición de los terrenos, posición de las cosas más importantes, no tendremos que arrodillarnos ante el mundo para que nos sustente. Seguimos. Yo sé que ustedes todo entendieron esta parte y lo que no lo entiendan ahora lo entenderán después. ¿Qué es la visión de G30 Influencer de la Embajada de Gracia? ¿Qué es un G30? Antes hay gente que trabajaban con, como yo les digo, que le entregamos 500, 400 personas, 200, 300 personas. Ahora no. Ahora, por ejemplo, yo solo trabajo con 30 influencers, 30 influenciadores. Mi esposa con 30. Nosotros dos trabajamos con un equipo de 60 personas. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros nos reunimos con esas 60 personas que no tengan ningún tipo de excusas como los valientes. Y nosotros les damos lo que ellos necesitan. Pero ¿qué pasa? Que esos 30 que están conmigo, yo colaboro para que formen también sus 30. Y ellos le van enseñando a sus 30 lo que nosotros le estamos enseñando. Y así sucesivamente. Ven, David tenía 3 valientes. Aquí usted tiene 4. Aquí vamos a suponer que sea Natalie está aquí. Natalie está aquí. Y Natalie va a trabajar con 4 personas. Y esas 4 personas y ella van a ayudar a que Natalie cree su grupo de 30. Pero este grupo de 30, Natalie va a ayudar a esos 30 a través de lo que nosotros le estamos enseñando a ella, lo que estamos desglosándole semanal, y Natalie va a trabajar y llevar a esos 30 que cada cual tenga su 30. Ya no, una persona, por ejemplo, que tenía 400 personas, si lo dividen en 30, puede tener quizás sus 30 y tener 3 de sus 30, tener sus 30. Porque lo que pasa es que no vamos, antes, por ejemplo, un pastor en los Estados Unidos de 40,000 miembros de iglesia, que no sé si todavía lo tienen, porque con el COVID muchos quedaron mirando a sus esposas y a sus hijos, que por mucho tiempo no habían hecho eso por falta de tiempo. Y Dios dijo, le voy a dar tiempo para que puedan volver a mirarle la cara a su esposa, para que vean qué hermosa es, y a sus hijos, para que... Entonces, los cultos de 40,000 miembros se redujeron a una sola persona predicando, y se redujeron a culto en la casa, porque el pueblo estaba descarriado ministerialmente, porque dejaron la prioridad, que es Dios, yo, mi familia, mi iglesia, mi comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, Dios tuvo que volver al pueblo a pensar. Entonces, ¿cuál es la visión? Ahora nosotros podemos tener una iglesia de 800,000 miembros, pero vamos a trabajar con 30 líderes y a capacitar a esos 30 líderes correctamente, con la palabra correctamente, lo que se debe enseñar. No es que nosotros le vamos a decir a usted que en su congregación usted debe enseñar lo que les estamos diciendo. No. Lo que estamos diciendo es que le vamos a pasar la información correcta. Y si usted se la pasa a su iglesia correctamente con el objetivo de crecimiento, usted con 30 personas muy pronto llegaría a ser miles. Pero hay que seguir la visión G30 con el programa que les vamos a poner en las manos. Amén. Miren una cosa. Hay muchas cosas hay muchos pecados que hemos cometido. Uno de ellos es el pecado de omisión.
El pecado de omisión es el pecado por no hacer las cosas que tenemos que hacer, que favorezcan al reino de Dios. Y hay otros pecados que son pecados de comisión, es lo que cometemos muchas veces por ignorancia. Y nosotros tenemos que retomar el sentido de capacitación para nosotros poder llegar donde Dios quiere que lleguemos. No son 100 o 200 personas en su banco, hay millones de personas en el mundo que necesita un líder como usted, que necesita una paternidad como usted. Aunque la iglesia local es sumamente importante, pero usted enfóquese en que hay alrededor de 6 billones de personas de los 7 billones que hay. Quizás hayan 6 billones que corren peligro. Y recuerde las enseñanzas, mi podcast de toda la semana, que voy a estar de todos los días que estoy tirando. Es muy importante que ustedes sigan el canal de la Embajada de Gracia para que ustedes puedan recibir ese podcast, porque va a ser de mucha bendición para ustedes. Entonces, G30 es eso. Usted puede tener miles y trabaja con 30, y esos 30 a través del sistema educacional que tenemos, esos 30 van a lograr ser líderes que usted no tendrá que estar corriendo detrás de ellos. Porque hay muchos pastores que en 3 años se le ponen todos los cabellos blancos como los presidentes, porque están tan preocupados por la obra que se mueren más rápido. Dios no quiere eso. Ninguno de los hombres bíblicos, los hombres que buscaron la presencia de Dios, murieron joven, ni tampoco se le ponían los cabellos blancos en 2 días. Porque ellos estaban escuchando lo que el Padre decía y estaban pasando eso. No lo que ellos decían o lo que se imaginaban, o lo que le enseñaron con toda la buena intención, pero equivocada. Nosotros venimos con una visión dada por Dios para retomar la educación global y que nosotros juntos podamos llevar al pueblo de Dios a un lugar. Por eso tenemos muchas series de libros importantes para ayudar a esas personas sistemáticamente organizado a lograr lo que tienen que lograr. Entonces, G30 son 30 personas. ¿A qué grupo usted va a pertenecer? No sé si al mío. Si no cabe en el mío, lo coloco en un lugar, porque nosotros nada más podemos trabajar con 60, mi esposa y yo, y con eso vamos a trabajar. Pero los que están en nuestro equipo, vamos a ayudar a que ellos puedan crear su 30 y le vayan pasando lo que le vamos dando. Cuando eso suceda, usted va a ver, usted que comenzó una obra no hace mucho, usted va a ver cómo esa obra va a volar. Así que esa es la visión G30. Ok, G30 Influencer, un director tendrá 30 protegidos. Usted tendrá 30 protegidos, los cuales él o ella instruirán brindándole las herramientas necesarias de crecimiento literario, teológico, y llevándolos desde un diplomado hasta un PhD. ¿Ok? Entonces, para llegar a este nivel, el director ayudará para vicepresidente, el director ayudará a sus 30 a tener 30. Para llegar a presidente, el director ayudará a su organización de los 30, el tercer nivel de 30, ayudar a sus 30. Y así sucesivamente. Presidente internacional socio, entonces, vendría a ser parte
de la cooperativa y de los negocios que habrá en todas partes del mundo. La Biblia dice que el justo dejará heredero a su hijo y a los hijos de y a sus nietos y a sus hijos. O sea, usted no, toda cita para pobreza la cancelamos en el nombre de Jesús, porque Dios no hizo a nadie pobre ni a nadie rico. Él hizo a hijos y esos hijos deciden lo que quieren hacer. Pero Cristo vino para que los que sean pobres sean ricos, 2 Corintios 8:9. Entonces, G30 Influencer, un director va a tener 30, ¿verdad? Y el vicepresidente, para llegar a ser vicepresidente, va a ayudar a esos 30 a tener 30. Y así sucesivamente. G30 Influencer, recuerden, educación, negocio, cooperativa, comunicación y salud. Con esto que estaremos colaborando con los cristianos en todas partes del mundo. Amén. 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 Así es que creemos que la función de los educadores y líderes cristianos, incluyendo a los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, no solamente deben enseñarle lo espiritual a la gente, ya que la persona tiene necesidades físicas y debemos darles alternativas que los lleven a proveer para sus familiares. Por esta razón, parte de la visión G30 es proporcionar los medios adecuados para cada miembro, así que para que puedan tener productividad y poder vivir y proveer a sus hijos y a sus familias dignamente. ¿Ok? Así es que, mis amados, prepárese para lo que viene. No voy a seguir diciéndole más. Ya creo que les dije suficiente. Creo que para un buen entendedor con buenas palabras, con pocas palabras, dice. Para un buen entendedor con pocas palabras, basta. Así es que ahora yo voy a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Y yo sé que muchas de las preguntas van a venir en la parte educativa y es muy importante que usted las haga. Así es que muchísimas gracias por haber escuchado y aprendido lo de G30, y ahora vamos a darles la oportunidad de hacer sus preguntas.